Bien, y precisamente para hacer un análisis de estos y otros temas de coyuntura, ya estamos acompañados esta mañana de nuestro primer entrevistado. Estamos con el congresista Jaime Delgado, él es vocero de la bancada de Gana Perú en el Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gusto estar aquí. Buenos días, y en principio quisiera saber pues, ¿no?, su opinión en relación a este tema, que en verdad, ¿no?, incluso lo conversábamos, lo comentábamos antes de empezar ya la entrevista, polariza un poco el tema, exacerba los ánimos de una población que de alguna manera pues tiene una opinión respecto a este tema. Pero yo creo que deberíamos bajar la temperatura de este tema, ¿no? Como que se ha puesto en la cresta de la ola y la verdad que este tema está a cargo de una comisión especial en el Ministerio de Justicia. Este pedido tiene que ser evaluado, se tiene que analizar si las condiciones se cumplen o no se cumplen, y en función de eso se va a emitir un informe y el presidente de la República tomará una decisión. Para evitar de que este tipo de decisiones sean subjetivas, tratándose de que un tema que es controvertido, porque obviamente tienes un sector a favor, un sector en contra, lo mejor que se puede hacer es tomar decisiones objetivas. Técnicas, ¿no? Por los especialistas que les va a tocar. Apoyar al presidente de la República en que tenga todos los elementos de juicio para tomar la decisión más apropiada. Y dejémoslo las cosas en ese ámbito. Ahora, sin duda ese es la mejor consejo que se le puede dar en el momento, pero el tema polariza, exacerba los ánimos porque es un tema bastante de subjetividad, pues, ¿no? Ya hemos escuchado incluso al presidente de la República, al primer ministro, decir que de eso se va a encargar, ¿no?, al final la Junta de Médicos que tenga que ver el caso, ¿no? Es, recordemos, una solicitud más de los tantos que reciben pues la Comisión de Indultos, ¿no? Escuchamos incluso al exmandatario Toledo pedir que sería pertinente de repente también la participación de médicos extranjeros para darle de alguna manera más tranquilidad al tema, ¿no? Así es. Y mira, ya estamos con este tema hace como un mes, ¿no? O sea... Culpa también los medios de comunicación, ¿no? Hay que hacer el mea culpa. Pero sin duda, congresista, hay otro tema que también genera mucha inquietud y es la elección del defensor del pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, que también se ha entrampado y eso es responsabilidad de ustedes, ¿no? Básicamente. Efectivamente, esta es nuestra responsabilidad y lo estamos asumiendo conscientes de ese deber que tenemos. Para comenzar es importante señalar lo siguiente, ¿no? La elección de estos magistrados como el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, se requiere una mayoría calificada del Congreso. Son 87 votos, porque son 2/3 del Congreso. Y siendo un Congreso que está fraccionado, donde no hay una mayoría clara para una o dos bancadas, entonces eso complica la decisión. Porque si uno tuviera, digamos, mayoría y con una bancada más pequeña, esto se hubiera resuelto hace tiempo. Pero dadas las características que esta elección tiene, entonces eso implica una capacidad de desprendimiento, de cesiones mutuas respecto de expectativas que tienen sobre tal o cual candidato. Entonces nosotros comenzamos, la idea era sacar todo esto en paquete inicialmente. Entonces comenzamos desarrollando el tema de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces cuando comenzó a soltarse nombres, de pronto no todos cuajaron, no todos tuvieron la aceptación de esta mayoría necesaria, 87 votos. Entonces nos entrampamos ahí y dijimos, bueno, vamos avanzando con el tema de la Defensoría del Pueblo. Y hemos estado en eso, pensábamos que iba a ser una decisión más fácil, pero no resultó así. Ahora, se ha venido cuestionando el tema de que por qué no se publican los nombres de los candidatos para que la población pueda hacer un proceso de tacha, como fue en los procesos anteriores. Yo quiero recordar que la ley establece dos alternativas, dos procedimientos que puede emplear la comisión. Una es por concurso público y otro es por invitación. Los concursos públicos ya se han hecho en el pasado. Incluso con algunos de los candidatos que volvieron ustedes a proponer, y han fracasado, ¿no? Porque se publican candidatos, se hacen entrevistas, un periodo de tachas, y cuando ya se tiene más o menos unos preseleccionados, comienza una guerra mediática. Pero eso es terrible porque vemos a unos congresistas de alguna manera mostrar su aceptación por algunos candidatos no, en cámaras, y luego cuando se da el voto es un desbarajuste total. O sea, eso es lamentable. Por eso es que incluso ya la gente tiene temor
presentar sus candidaturas por el hecho de no ser maltratados. O sea, se les maltrata su imagen, su nombre y al final no se nombra a nadie. Entonces, frente a esa situación, el Congreso de la República aprobó esta modificación en el sentido de que pueda ser por invitación. Y ahora, ¿y qué pasó con esto? Entonces, ¿qué significa la invitación? Significa que, digamos, las instituciones presentan, como que han presentado los colegios profesionales, candidatos, las propias bancadas, hemos tenido una serie de nombres, o las mismas personas interesadas han alcanzado sus currículums, y se va discutiendo los nombres y en función de los, digamos, el mayor respaldo que van obteniendo de las bancadas, uno va haciendo, oh, este me parece, Entonces, ese es un procedimiento, pero es un procedimiento transparente. Claro, así como ustedes llegaron incluso a tener a este representante, a este postulante, ¿no? El exdecano del Colegio de Abogados de Lima, el señor Gutiérrez, que en su momento incluso también había postulado ya, ¿no? De alguna manera fue vapulado, ¿no? Entonces, efectivamente, las bancadas fueron, para el caso del defensor del pueblo, digamos, habían algunos candidatos. Nosotros, como Gana Perú, no hemos presentado un candidato. No hemos presentado candidato porque, digamos, nosotros habíamos presentado más bien candidatos para el TC, alguno para el Banco Central. Entonces, la Defensoría del Pueblo fueron presentados por otras bancadas. Entonces, inicialmente nosotros dimos nuestra preferencia, digamos, nuestro apoyo a un candidato que no obtuvo los votos necesarios. Entonces, frente a esa situación, siendo que, digamos, si una bancada como la nuestra o una grande como la de Fujimorista no da su respaldo a uno u otro, no se hacen los 87 votos. Entonces, por eso dijimos, bueno, ya que no está generando consenso esta candidatura, entonces la alternativa es apoyar la otra para hacer viable esto. Entonces, se estaba circulando un documento para ver, digamos, esta viabilidad. Pero no se llegó a presentar al Pleno porque había una bancada que no la suscribía. Entonces, ¿qué bancada es la que...? No, para evitar detalles, ¿no? O sea, había una bancada que, bueno, finalmente Perú Posible, porque se resistía, se oponía a esta candidatura. Entonces, estaba pendiente, hay incluso la posibilidad de reconsideración. Entonces, nosotros no queríamos llevar esto al Pleno cuando todavía no estaba totalmente cuajado el tema, porque iba a ser otra vez un debate, un maltrato, y al final no teníamos certeza de lograr los 87 votos, ¿no? Esto lo hacemos nosotros con la responsabilidad del caso y con la reserva del caso, pero tú sabes que todo se filtra a la incluso hay algunos prensa. Trascendidos que hasta en la misma agrupación de Gana Perú ya no están muy de acuerdo con el tema de que sea el postulante, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Señala en una publicación que el congresista Coa incluso ha presentado un documento en la cual pues dice que el doctor Gutiérrez no cumple con su función imparcial porque se lo vincula el tema del gobierno anterior. Entonces, también como que esas situaciones generan ruido, ¿no? Es imposible contentar a los 130 congresistas. Pero tiene que ser por esa razón es que, como no había absoluta certeza de que pudiéramos obtener estos votos, como tú me dices, incluso en nuestra propia bancada, algunas personas que tenían algunas reticencias, entonces por eso nosotros decidimos esperar un poco y ver y seguir conversando. Claro, pero ¿cuánto más vamos a esperar? El problema es que ya esto se está postergando y hay que decirlo de manera coloquial. Ya el mandato de la Defensoría del Pueblo venció ya hace más de 1 año y medio también, o sea, está pendiente. Entonces, ¿Cuándo se va a ver, congresista? Nosotros tenemos plazo hasta, me parece, el 20 de noviembre, ¿no? Por los días útiles que se cuentan los 60 días desde que fue instalada la comisión. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por llegar a ponernos de acuerdo, ¿no? Esta es una tarea difícil, pero esta es la democracia. O sea, si el pueblo ha querido un Congreso fraccionado de esta manera, entonces ese es el reto que nos da, ponernos de acuerdo y tener la capacidad de ceder, de ser flexibles, porque claro, cuando uno dice o es mi candidato o nada, entonces esto no hacemos viable las cosas y estamos haciendo el esfuerzo. Entonces lo que yo le pido a la población, al país, es un poquito de paciencia y comprensión respecto de que el proceso que estamos utilizando es un proceso serio, responsable, para no manchar honras, para no
hacer frustrar el proceso como se han frustrado en otras oportunidades. En otras oportunidades se han nombrado comisiones y finalmente no llegaban a nada. Claro, pero en definitiva no, este es un tema prioritario y esperemos en verdad que todos los que están ustedes sentados ahí... estamos poniendo nuestro esfuerzo para que así sea. En verdad pongan el mayor de los esfuerzos porque es necesario. Son incluso cargos claves, ¿no? La Defensoría del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre todo esta entidad importante, este ente colegiado. Ahora, otro tema que también, pues sin duda, merece y tiene que ser aclarado es en relación, y lo leí en distintos medios de comunicación, no todos los cuestionamientos que se han suscitado y se han desglosado a partir de este anuncio que hizo incluso la primera dama de la Nación, que es en relación a su canal de YouTube. Ahora la pregunta es, porque es la preocupación que yo veo, es, ¿esto le cuesta al erario nacional? ¿Sale de nuestros bolsillos el canal de la primera dama? Lo que pasa es que algunos tienen la idea de que tener un canal de YouTube es como tener un set de televisión, de señal abierta, cuando en realidad tener un canal de YouTube es una cosa relativamente tan sencilla. ¿Como tener una cuenta de correo electrónico? ¿Algo así? Para que quede clarísimo. Cualquier persona ahora con un poquito de habilidad puede tenerlo. Entonces, yo creo que estas tecnologías de la información están superando largamente pues el concepto que teníamos de algunas cosas como canal de televisión. Entonces, yo creo que se está haciendo una absoluta exageración respecto de este tema, ¿no? Ahora, ¿pero es necesario que la primera dama de la Nación tenga un canal de YouTube? Bueno, si tiene una cuenta Twitter, un Facebook, o sea, la verdad que este tipo de tecnologías tampoco no son inaccesibles para la gente. Entonces, si esa es su decisión como primera dama para una forma de tener comunicación y contacto y relación con la gente, es su derecho a hacerlo. ¿Por qué se le va a cuestionar? Claro, porque ahora uno de los principales cuestionamientos que se daba, ¿no? Por todas las personas que han salido a criticar, ¿no? El anuncio incluso dado por la primera dama, el hecho de que, bueno, si todos sabemos que ella no cumple una función pública, ¿no? Sus actividades no le cuestan, supone que no le deben costar nada al presupuesto nacional y al área nacional, ¿por qué la necesidad de repente emitir esa información, ¿no? Ese era uno de los principales cuestionamientos. Bueno, porque hay que pensar en lo siguiente, ¿no? O sea, ella es una primera dama activa, no es una primera dama de adorno, es una primera dama que está involucrada e interesada en el país, en los problemas del país. Entonces, ella tiene mucha comunicación con el público y esta es una forma más, Twitter, un Facebook. Entonces, la verdad que yo no encuentro razón para la cual... Y a propósito del tema, ¿no? Usted nos señalaba en verdad de la actividad que cumple la primera dama en su función como en su calidad de primera dama, que incluso ha sido también considerada por la ONU, quien ha nombrado representante en el tema de la quinoa a nivel mundial, acompañada incluso del presidente de Bolivia, Evo Morales. Así es. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en realidad nuestro país es un país con una riqueza de biodiversidad impresionante, somos centro de origen de muchísimas especies y eso nos ha permitido pues tener la riqueza gastronómica que tenemos. Y hoy en día con el tema de la desnutrición infantil crónica, pero al mismo tiempo con la mala nutrición, entonces la primera dama está liderando esto y me parece muy bien. Y mira, y lo están haciendo otras primeras damas, Michelle Obama, por ejemplo, la esposa de Piñera. O sea, se han sumado a esta corriente mundial por la alimentación saludable. Y nuestra primera dama lo está haciendo porque en esta condición, además, el haber sido nominada como embajadora de la quinoa, me parece que es una plataforma importante para ayudar a promocionar nuestros productos, nuestra riqueza y la capacidad que el país puede tener, digamos, para combatir la desnutrición crónica, que curiosamente convive con la obesidad. O sea, una desnutrición crónica en niños de 0 a 5 años, pero al mismo tiempo una obesidad y sobrepeso en niños entre 5 y 9 años. Es una cosa curiosa, ¿no? Y creo que las posibilidades que tiene el Perú de enfrentar esta situación con éxito es notable, por las posibilidades que tenemos. Y esto es bueno también porque de alguna manera pone en evidencia esta promoción que quiere darse por parte ya del país, del gobierno central, de posicionar nuestros cereales andinos, no solamente para combatir la desnutrición crónica en nuestro país, sino en el mundo entero y posicionarnos como un producto, ¿no? Tal igual como la papa en su momento. Ahora, es importante analizar lo siguiente, ¿no? O sea, tal es la demanda que está teniendo la quinoa a nivel internacional, que ya la mayoría de productores de quinoa pues destinan sus productos para afuera. Entonces lo anecdótico es que
la población altoandina que consumía quinoa porque era mucho más accesible a sus bolsillos, ahora la ven muy cara porque los precios internacionales son fabulosos. Entonces habría que ver cómo, digamos, a través de políticas de apoyo a la población, le damos precisamente como alternativa estos alimentos altoandinos que son sumamente ricos. Congresista, ya para terminar esta entrevista, ayer el canciller Roncaglero se refirió, ¿no?, a la salida de la reunión del Consejo de Ministros en que veamos este inicio de proceso oral que sostenemos con Chile ante la Haya con optimismo pero sin triunfalismos, y que llamó pues a la serenidad. Y esto es pertinente preguntárselo a usted porque muchas veces estos temas son aprovechados con réditos políticos. No lo hemos visto felizmente mucho en nuestro país, pero sí en Chile, ¿no?, que ante eventualidad de las campañas electorales, estos temas que enfrentan a otro país, pues de alguna manera son tomados con rédito. Mira, las fuerzas políticas podemos tener diferencias sobre políticas de coyuntura o en fin, los distintos sectores, pero si hay algo que nos une al país es la defensa nacional. Entonces, en eso los congresistas somos claros de que el Perú tiene que cerrar filas alrededor de esto. Y como se nos avecinan momentos difíciles por juicio oral y por ya la ventilación pública de los argumentos, es necesario que mantengamos la calma, o sea, que no pisemos el palito en el sentido de estar confrontándonos o sacar ventaja de determinada coyuntura, porque, digamos, no es bueno. O sea, el país yo creo que ha sometido este conflicto a la Haya, y en términos legales tendrá que resolverse. Claro, en el ánimo más diplomático y de buenos vecinos que se debe sostener, ¿no? Y mantener cordura y no estar haciendo ningún tipo de especulaciones innecesarias alrededor de esto. Yo creo que todas las fuerzas políticas son conscientes y están comprometidas con cumplir una labor sumamente responsable en este tema que es delicado. Sumamente didáctico también, que es lo que se debe de cumplir, porque estos temas, ¿no?, son pertinentes contárselos a la población, pero con la mesura del caso. Al final, como usted bien lo ha señalado, este tema lo va a dirimir una corte internacional. Nosotros simplemente hemos acudido ahí para que ellos diriman cuál va a ser el resultado. Esa decisión, así como pedimos que nuestro país vecino respete esa decisión. Perfecto, muy bien, congresista, muchas gracias por habernos acompañado. Más adelante seguramente vamos a conversar y esperemos, sí, pues que pronto ustedes nos den la grata noticia de que por fin se dio la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y los miembros del BCR. Así será. Esperemos. 7:39 de la mañana, amigos, vamos a hacer una